Bueno, yo diría que son dos aprendizajes. Uno es de la pandemia, de que es necesario evaluar lo que ha ocurrido de forma independiente e imparcial para saber qué hacer en la próxima vez que tengamos un evento de esto, porque hay algo que nos hemos puesto todos de acuerdo y que es generalizable en todos los países, es que va a haber otra pandemia dentro de 3, 4, 7 años. Entonces necesitamos evaluar para mejorar. La segunda cosa es que para que podamos hacer eso y también mejorar la sanidad, en nuestro caso Osakidetza, es necesario abrir las ventanas y dejar que la gente del sector disienta cuando tiene algo que decir y que no se malinterprete el disenso con deslealtad. Hay que mejorar la relación entre la ciencia y la política. Entonces la ciencia informa, la política decide. Pero cuando la política decide algo que no coincide con lo que le recomienda la ciencia, puede estar justificado porque necesita meter más elementos en la decisión, pero debe explicar por qué ha decidido lo que ha decidido a los ciudadanos, para que los ciudadanos poco a poco crezcan y comprendan de una forma con mayor transparencia por qué se están tomando las decisiones que se han tomado. La pandemia no ha acabado, que todavía necesitamos una solución a nivel mundial y que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables para darle una solución, ¿no? Tanto a nivel individual como colectivo, que necesitamos que nuestros dirigentes tomen las decisiones adecuadas, pero que cada uno de nosotros también sea consciente de sus decisiones y de las responsabilidades que tenemos en la transmisión de este virus. Ha sido un año muy duro en lo profesional, en lo personal ha sido una continua montaña rusa de emociones y bueno, sobre todo transmitir en primer lugar un mensaje de esperanza. Parece que vamos viendo un poco el final al túnel, del túnel con la vacunación, con cómo vamos avanzando con ella, pero bueno, hay que aprender de lo que hemos vivido, hay que aprender de este año previo. Tenemos que hacer autocrítica de lo que hemos hecho bien y de lo que podemos hacer mejor, en qué se puede mejorar y sobre todo ser conscientes de en qué hemos fallado, por qué hemos fallado y poder mejorar de cara al futuro y de cara a prevenir futuras pandemias. Creo que esta pandemia sí que ha puesto de manifiesto la necesidad de la atención sanitaria en las residencias y de la importancia de esa atención sanitaria. Nuestros usuarios son personas muy frágiles, con enfermedades crónicas y muy vulnerables. Entonces, el poder atenderles en su casa, las residencias es su casa, en su casa. Y para eso necesitamos que las residencias estén dotadas de personal de enfermería y de personal médico. Y no es que queremos sanitarizar las residencias, es que ya de por sí, las personas que nos ingresan, son personas que necesitan esos cuidados. Y si estamos hablando de una atención integral, la atención sanitaria está dentro de esa atención integral. Yo creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión muy profunda de todo lo que ha ocurrido en esta pandemia en todos los ámbitos de la sociedad. La economía, la sanidad, la actividad social, la solidaridad, etcétera, porque es un problema absolutamente transversal. Espero que hagamos este análisis crítico porque tenemos que salir reforzados para que no nos vuelva a suceder lo mismo en la siguiente pandemia, que tarde o temprano ocurrirá por el tipo de vida que llevamos en este mundo globalizado e hiperconectado. Ni la dimensión sanitaria por sí sola, con todo lo que supone que es fundamental, pero por sí sola es suficiente porque necesita de apoyo en la dimensión social, en la dimensión política, en la dimensión económica. Creo que es clave lo que ha salido en el desarrollo de la sesión respecto a que si alguna lección podemos extraer es el valor de lo público, ¿no? Que es el único factor que puede cohesionarnos como sociedad. Y dos, que el concepto de lealtad, ¿no? Social a un proyecto
no tiene que estar reñido con la crítica, al contrario, ¿no? Creo que hemos extraído una lectura sinceramente crítica, no para reprochar y mirar atrás, no para estigmatizar, no para politizar el debate en el mejor sentido de la palabra, sino para realmente aprender de lo que ha ocurrido, ¿no? Y tampoco estamos muy habituados como sociedad a eso. Cuando termina un problema nos ponemos a otra cosa y volvemos a las dimensiones cíclicas del ocio, del hedonismo, de qué hay de lo mío, del individualismo, ¿no? Y creo que esa visión conjunta o colectiva me parece lo más clave para revitalizar ese concepto de solidaridad social, ¿no? Que lo tenemos un poco perdido y que la pandemia sanitaria tiene una dimensión social y económica que va a requerir de ese esfuerzo colectivo. Como conclusión, que tenemos que ser muy críticos, toda la ciudadanía, críticos con los medios de comunicación por cómo hemos contado toda esta pandemia, que a veces nos hemos equivocado, que ha habido algunos que lo han hecho mejor y otros peor. Críticos también con nosotros mismos, con los mensajes que lanzamos, por cómo nos informamos. Yo suelo decir, esto de informarse es complicado, es difícil, cuesta tiempo, pero tenemos que invertir en ello, porque una sociedad informada es una sociedad que va a salir adelante, es una sociedad crítica, es una sociedad a la que no le pueden engañar. Entonces, bueno, confiar en fuentes fiables, como son los medios de comunicación tradicionales, pero siendo también muy críticos con ellos. Y bueno, aprender también de todo lo que nos ha pasado durante esta pandemia, que no siempre lo hemos hecho bien. En primer lugar, yo creo que era una sociedad la que teníamos muy prepotente, que creíamos que nada nos iba a frenar. Y ha venido un virus y nos ha parado a todos, nos ha puesto contra las cuerdas. Entonces, creo que esto nos hace que reflexionamos y que aprendamos a ser más humildes, y a pensar que las cosas van a seguir pasando, que nos van a pasar cosas. La vida siempre nos va a presentar dificultades y problemas, igual no de esta dimensión, afortunadamente, pero tenemos que estar preparados para ello. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Pues tenemos que cuidar el alma. Hablamos mucho de las heridas físicas, pero no hablamos de las heridas psíquicas que está dejando toda esta pandemia, y que aquí se ve muy claramente cómo va a salir la población. No hay una receta para todos igual, porque no todos somos iguales. Entonces va a depender mucho de cómo es cada persona, va a depender de cómo ha afrontado dificultades en la vida y de dónde le está tocando, ¿no? Y desde ahí yo creo que todos tenemos que intentar ser valientes, no sé, desde donde estemos. Y yo creo que es una entrada a lo que creo que deberíamos de seguir trabajando, trabajar en esta línea, aunando conocimientos, aunando las vivencias que hemos tenido y desde luego desde todos los ámbitos en los que los hemos tocado, ¿no? Desde la comunicación, desde la política, desde la investigación, desde los sanitarios, desde lo jurídico. Creo que ha sido un curso redondo. Creo que nos han quedado muy buenas sensaciones y además muchísimas ganas de trabajar, con lo cual no puede ser más positivo este curso.